Hola, entusiastas de la S400. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Manuel Pombar. En este video vamos a ver nuestro primer programa de ILE RPG en tan solo 3 líneas, en el cual veremos la declaración de archivos, veremos el indicador last record, el uso de las variables, el uso de los operadores y la lógica del RPG. Para este ejercicio vamos a utilizar la tabla empleados que creamos en un video anterior. En la descripción de este video les dejo el link. Como ustedes pueden observar, esta tabla consta de 4 registros. El propósito del programa va a ser contar la cantidad de registros de la tabla. Este sería nuestro primer programa de ILE RPG en tan solo 3 líneas, cuyo objetivo es contar los registros de la tabla empleado. Ahora procederemos a analizar cada línea. Empezamos con la línea 1, donde visualizamos que en la primera posición tenemos la declaración del tipo de hoja o plantilla. En este caso tenemos una F que corresponde a la plantilla de archivos. En esta posición indica que estamos trabajando con la tabla empleados. Acá tenemos el tipo de procesamiento que vamos a hacer. Tenemos una I que significa input, es decir, el archivo es de entrada solo lectura, pero también podría ser O de output o U de update, de actualización. Esta posición es muy importante. Tenemos una P que identifica que es un archivo primario, pero a su vez le indica al programa que lo vamos a procesar utilizando la lógica del RPG. Otra alternativa sería que tenga, si tenemos un segundo archivo, tendría una S como segundo archivo, o puede tener una F para que el procesamiento sea libre. Tenemos el formato del archivo, una E que indica que el formato es externo, es decir, está a nivel del sistema operativo, fue creado mediante una DDS o mediante SQL. Y por último, indicamos que es un archivo en disco. En la línea 2, asimismo, en la primera posición tenemos lo que identifica la plantilla, una C, es la hoja C o plantilla de cálculos. Acá tenemos la operación que se está realizando, en este caso add, que es para una suma. Y aquí en factor 2 estamos indicando que estamos sumando una unidad. ¿A dónde? A una variable resultado, cuyo nombre es cont. Esta variable consta de 5 caracteres de longitud y 0 posiciones decimales. En la tercera y última línea, nuevamente tenemos en la primera posición lo que identifica la plantilla, una C, que es la hoja de cálculos. Y aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos lo que comúnmente se llama indicadores en el RPG. Empezaremos por aprender el indicador LR,
que es un indicador booleano, es decir, está prendido o apagado cuando lea el último registro. Es indicador de last record. Y en operación tenemos el comando u operador DSP-LI, que lo que hace es mostrar por pantalla. ¿Qué va a mostrar? Lo que indicamos en el campo resultado. Es decir, vamos a mostrar la variable cont. Ahora ingresamos a nuestro AS400 para crear nuestro programa. Tipeamos el comando strpdm opción 3 para trabajar con los miembros del archivo qrpg-lesrc, que es donde están nuestros programas fuentes RPG, y en library ponemos asterisco curlib para trabajar con nuestra biblioteca por default. Damos enter y se les presentará una lista de los programas que ya hayan previamente creado, y vamos a crear uno nuevo. Si ustedes visualizan, en la parte inferior tenemos la tecla F6 para crear. Damos F6 y tipeamos program 01 del tipo RPG-LE, y en texto ponemos contar registros de empleados. Enter, enter, y se nos presenta nuestro editor totalmente en blanco. Como les explicaba, el RPG trabaja con plantillas u hojas. Vamos a proceder a ingresar la hoja F, como lo vimos en la descripción, para lo cual ponemos IPF, enter, y se nos presenta la plantilla de la hoja F. Ponemos el archivo empleados, procesamiento input, primario, formato externo, que se encuentra en disco. Damos enter y enter nuevamente. Ahora vamos a proceder a ingresar nuestra hoja de cálculo, para lo cual ponemos IPC, enter, y ponemos la operación que es add de suma. Vamos a sumar una unidad a nuestra variable cont, que es de 5 enteros. Recordarán, dan botón derecho con área salida de campo, 5 enteros, 0 decimales. Y nuestra última línea, IPC, espacio enter, ponemos el indicador de last record y la operación DSP-LI de nuestra variable cont. Enter, enter, salimos con F3, grabamos, enter, y ahora vamos a proceder a compilar nuestro programa. Para ello tenemos la opción 14, que es para compilar. Nos ubicamos, damos 14, enter. Dice que si va a borrar un objeto anterior, si ya tienen uno, le ponen yes, si no tienen, no importa, dan enter y nos indica que ya ha sido creado y hay nivel de gravedad de errores 0. Ahora, para ejecutar nuestro programa, le damos una C para hacer una llamada al programa.
Damos Enter. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece nuestro comando dcpli con los 4 registros. Damos Enter. Ahora vamos a analizar la ejecución del programa siguiendo la lógica del RPG y haciendo un rastreo a la lectura del archivo. Inicio es cuando llamamos al programa, luego se procede a leer el primer registro, el cual pasa a un área temporal. Eso lo veremos en programas posteriores. Luego pasa a ejecutar cálculo de totales, es decir, aquellos que tienen indicador en esta posición. Tenemos el indicador de last record, pero por ser el primer registro, vemos que el indicador está apagado. Pregunta: ¿last record está encendido? Si es verdadero, finaliza el programa. Falso, mueve el registro leído a un área de trabajo. Procede a hacer los cálculos de detalle, es decir, la línea 2, suma 1 al contador y contador pasa a tener el valor de 1. Y continúa el ciclo. Lee el siguiente registro, el registro 2, pregunta por cálculo de totales, como el indicador last record, vemos que está apagado, no ejecuta la sentencia. Continúa, pregunta, last record está encendido, si es verdadero finaliza, en este caso no, mueve el registro al área de trabajo, ejecuta cálculo de detalle, es decir, la línea 2, que le suma 1 al contador, ahora pasa a tener el valor de 2, y continúa el ciclo. Lee el siguiente registro, el registro 3, efectúa cálculo de totales, como el indicador last record vemos que está apagado, no ejecuta la línea. Pregunta, last record encendido, si es verdadero finaliza, en este caso está apagado, mueve el registro leído al área de trabajo y efectúa cálculo de detalle, la línea 2 le suma 1 al contador, ahora vale 3 y continúa el ciclo. Lee el siguiente registro, el 4, efectúa cálculo de totales, el indicador last record está apagado, last record on, falso, mueve el registro del área de trabajo, efectúa cálculo de detalle, la línea 2 le suma 1 al contador, ahora vale 4. Continúa el ciclo. Lee el siguiente registro. Como vemos, se prende el indicador last record, efectúa cálculo de totales. Como last record está encendido, ahora ejecuta el comando o sentencia dcpli cont, que muestra por pantalla el contenido de la variable cont, cuyo valor es 4. Pregunta, last record encendido, verdadero, finaliza el programa. En este video hemos visto lo que son las hojas o plantillas del RPG. Vimos la hoja F, que es para declaración de archivos, y la hoja C, que es para los cálculos. Vimos la lógica del RPG, lo que es la lectura de registros al área temporal y al área de trabajo. Vimos también lo que son los cálculos, tanto de detalle como de totales.
y aprendimos sobre el indicador Last Record. Si este video le ha sido útil, por favor denle like y suscríbanse a mi canal para nuevos videos sobre AS400. Muchas gracias.